Y a todos, mi nombre es Diego Elías Cedillo de Diario Basta del Grupo Cantón. El día de hoy en el programa Discusión, como bien saben, nos acompañan los de casa Diego Fuentes y Daniel Samperio, y tenemos un invitado especial, un joven talentoso economista tabasqueño, mi gran amigo Fernando Lazo Barrueta. Me permito, Fernando, darte la bienvenida a tu casa, Grupo Cantón. Muchas gracias. Pues adelante, si gustas presentarte, platicarnos qué fue o qué siente ser un egresado del ITAM, a todos nuestros paisanos allá de Tabasco, y ahorita brevaremos un poco del tema de la política económica que tiene el país. Fernando, adelante, por favor. Muchas gracias por tenerme aquí de invitado, es un placer, la verdad. Un gusto para nosotros. Sí, sin duda. Y pues no, pues que, o sea, saber, es orgullo ser tabasqueño y estar representando al estado en el país, ¿no? Estudié economía en el ITAM, como bien mencionas. ¿Representado o mal representado? Bien representado, pero claro, por favor, ¿qué pasó ahí, Andan en todas partes. Oye, hay mucho talento, la verdad es que hay mucho talento en el estado, ¿no? Mucho talento. Y pues estudié economía en el ITAM, trabajo acá, estoy en los mercados financieros y pues un placer ponernos a platicar de lo que salga, ¿no? De la política. Ahorita tú eres funcionario público. Es correcto, soy funcionario público, trabajo en las bancas de desarrollo de la Secretaría de Hacienda. ¿Desde este sexenio o desde Desde antes, ¿no? Sobrevivió. Sí. El hueso, se aferra el hueso. ¿Por qué será? No, probablemente porque es de Tabasco. No, ¿qué pasó? No, la verdad es que en la Secretaría de Hacienda sí se logró mantener en varios lugares el personal. Sí, claro, el capital técnico, ¿no? Claro. Que es muy importante en este tipo de, sin duda. de lugares, ¿no? Sin duda, y pues hablando de manera general, tú como economista, ¿cómo has visto la política económica del actual gobierno? Y tú viviéndola desde la Secretaría de Hacienda, seguro tienes muchas opiniones. No, pues mira, la verdad es que ha tenido distintas vertientes, la verdad. Ajá. Desde la parte del gasto público creo que ha sido bien, o sea, ha sido responsable. La verdad es que ha hecho su chamba la Secretaría de Hacienda en mantener un gasto responsable, no estarse excediendo y no estarse endeudando de más, ¿no? Entonces creo que ese papel ha sido bastante bueno. Quizás en la parte de en qué se ha ido el gasto, quizás no ha sido las mejores decisiones, pero bueno, pues o sea, al final del día la inversión en el país lo ha dicho, en uno de los mercados financieros no ha habido las fugas de capital que siempre se habló, y lo que sí es que la inversión fija pues no ha habido, ¿no? Y el dólar ha estado estable, ¿no? Ya por... Dentro de la volatilidad que tiene cualquier tipo de cambio, sí, la verdad es que sí, no se ha disparado, sí, tampoco se ha regresado, pero está dentro de lo estable, ¿no? A ver, Fernando, si me permiten, yo tengo una pregunta muy importante aquí, a manera de comentario y de tu formación neoliberal. Es que eres un neoliberal. Sí, es neoliberal, neoliberal, ni modo. Neoporfirista, ¿no? Así Esos que andan en la cuarta transformación. Oye, fíjate que bastantes, bastante. Aunque no se quería. Pues aquí, mi estimado. Yo funjo como un representante de un medio de comunicación, en las conferencias de prensa del señor presidente. Lo dice muy en serio. Sí. No, de acuerdo. Se nota. Pero, Fernando, el punto en el que yo iba era, con una política macroeconómica bien que mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de un aumento en el Producto Interno Bruto por parte de la OCDE, por parte del Banco de México, de múltiples organismos internacionales, un aumento de las remesas, un aumento en el empleo, etcétera, de factores económicos que bien nos enseñan que aparentemente, que va bien la economía del país. ¿A qué crees que se deba esta voz crítica de alguno de los profesores o de alguno de los académicos más prestigiados de este país en contra del gobierno del presidente? No, mira, a ver. ¿A qué académico te refieres? Pues algunos académicos neoliberales que consideran... consideran... Nombres. ¿Cómo? Se dice el pecado, no el pecador, por favor. Bueno, es cierto que hay una crítica en redes sociales por parte de economistas, ¿no? O sea, o de gente de opinión económica. Gente del ITAM. De interés, sí, vamos a llamarlo así. O sea, Isaac Katz,
menciona en reiteradas ocasiones que la política va mal, incluso también en algunos tweets que yo he podido leer de Valeria Moy, o sea, critica algunas cosas que si bien son criticables, pero también puntualiza los logros. Fernando, tú como egresado del ITAM, como ente que trabaja en las finanzas públicas del país, ¿cuál sería tu opinión al respecto? ¿Está mal en la política económica en el país? ¿Vamos bien? Mira, como lo mencioné, en el general se ha mantenido bien. Las finanzas públicas ha sido un buen papel y luego las inversiones en los mercados ha sido un papel, una voz de que eso va bien. La inversión fija bruta dice otra cosa. Okay. Y esa es donde viene la crítica. ¿A qué te refieres con inversión fija bruta para nuestra audiencia que probablemente muchos no estén familiarizados con los términos técnicos? Qué bueno que la preguntas. Es muy importante porque sí son cosas muy distintas, ¿no? Una se refiere a los instrumentos de deuda y otros especulativos que viene de inversionistas extranjeros, locales, etcétera, que realmente nada más es qué tan bien está el gobierno parado para repagarme el capital que yo le presté. Y el otro se refiere ya como tal a, como dicen, el fierro y el concreto que se mete al país. Y ese es el que no está muy bien, ¿no? Y por eso viene mucho la crítica, ¿no? Oye, dices, mira, hay un crecimiento en empleo, se ve un crecimiento en el PIB para el siguiente año, son los que mencionaste. Pero también viene ¿por qué? Porque hubo una recesión muy importante ahorita, como todos sabemos, ¿no? El COVID fue en términos mundiales. En términos mundiales, sí, no solo en el país, en todo el mundo, ¿no? Pero la recuperación que estamos viendo no es la que debería de ser. Bueno, pero también se ve en todo el mundo, ¿eh? Pero ¿por qué dan un avance del 6% en 2021? ¿Este rebote a qué se debe o por qué? Claro, mira, si cae muchísimo la economía, porque se cierra todo en el momento en el que lo vuelves a abrir, rebota igual que cayó. Claro, exacto. Y es lo que estás viendo. O sea, ves, por ejemplo, las gráficas de muchos indicadores económicos y son de reír. O sea, ves caídas que nunca se habían dado en la historia y estás dando también rebotes que nunca se han dado en la historia. Entonces, si vueltas a ver nada más el crecimiento que estamos viendo, dirías, oye, pues vamos excelente, ¿no? Pero también hay que tomarlo en el contexto de que también hubo una caída muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, si ya tomas en cuenta estos otros factores, quizás no es el mejor resultado que debemos estar esperando. Exacto. ¿Y a qué se va? Por ejemplo, el empleo sí va a la alza, pero no va a la alza como debería esperarse en esto, ¿no? Sí, no se ha recuperado todo lo que se ha perdido. Exacto. Y ni siquiera se ha recuperado como se esperaría que sería en estas épocas del año. Y normalmente funciona a través de ciclos y no se ha dado ese crecimiento que se espera, ¿no? Y el PIB, pues bueno, no se diga, el crecimiento porcentual no llega al de Estados Unidos, ¿no? Y deberíamos ser una economía. Bueno, pero hay que estar conscientes que Estados Unidos es la economía principal de todo el mundo. Y también una muy grande, por lo tanto, quizás la nuestra nos jalan nosotros. Exacto. Claro. Sin duda se nota que te apasiona la economía. Claro, sin duda de hablar se ve que estás muy feliz. Es un honor tener funcionarios públicos así en el país. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú piensas que se debió de hacer un cambio en política económica cuando el COVID empezó a tener efectos? Porque por lo que yo tengo entendido no se modificó la política económica que estaba llevando, se continuó. Y muchos expertos dicen que se debió hacer un cambio para afrontar la nueva crisis, que era una nueva realidad y lo mismo no podía aplicar. Sí, mira, la verdad es que yo sí creo que no se manejó como debería de haberse hecho. Ahora también, lo importante siempre es cuidar tus finanzas públicas, ¿no? Esa es la parte más importante, si no pierdes las calificaciones crediticias que siempre están en las noticias y puedes llegar a perder el grado de inversión como le acaba de pasar a Colombia, ¿no? Okay. Entonces, esa parte es muy importante cuidar y eso lo hicieron bien. Pero la otra parte es, si el gobierno se amarró el cinturón, dijo, vamos a dejar de gastar en cosas que no fueran necesarias, pero quizás cortaron en partes que no se debió haber hecho, claro, y siguieron manteniendo quizás proyectos que pueden o no ser productivos, no sabemos, y dejar atrás otros sectores de la economía que empezaron a tronar que no deben de haber tronado. ¿Cómo qué proyectos? Algunos que son de fascinación. No, aquí hay que mojarse. Nos podemos imaginar mucho los proyectos que no necesariamente eran
redituables en corto plazo, sino iban más hacia el largo y todavía son medio especulativos. Exacto, ese quizás fue un factor de mucha crítica, la verdad, ¿no? No, y se debió, o sea, en mi opinión, el gobierno se debió ajustar a la nueva realidad y no continuar con la política económica que estaban llevando, sino rediseñar para la nueva realidad que estábamos enfrentando. Así es. Sí, yo pienso exactamente igual en ese sentido, ¿no? Claro. Pero ahí va. Y ahora con el tema del dólar, mi estimado Fernando, creo que todos, a mucha parte de la población le genera intriga el concepto del tipo de cambio, este factor de que si el dólar se devalúa ante la moneda mexicana, es señal que el país va bien, ¿no? Pero la gente que tenemos cierto conocimiento económico sabemos que ese factor depende de muchos factores en el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, a manera de comentarlo para que la audiencia pueda darse cuenta, ¿cuál sería tu opinión de por qué el dólar y el dólar y el peso se han mantenido estables? ¿Es problema del gobierno de Estados Unidos, es problema de la economía estadounidense, es el problema económico mundial, o se debe a que México ha tenido un buen manejo de las finanzas públicas? ¿Cuál sería tu punto de vista? Mira, en el corto plazo yo creo que hablar del tipo de cambio es es extremadamente complicado y se mueve, la verdad es que a cualquier noticia, de repente sale y Trump estornudaba y ¿no? O sea, cualquier cosita, ¿no? O tuiteaba temprano Sí, y ya. no, y se movía otra cosa. Y también tuiteaba AMLO y se movía muchísimo, ¿no? Okay. Entonces, sí, en el corto plazo, de repente vimos momentos de mucha volatilidad, de repente medio nervios para todos. Pero sí, creo que al final del día lo que hemos visto es que hubo una estabilidad que sí tiene que ver con las finanzas públicas de México, ¿no? O sea, al final del día, el tipo de cambio es el mayor indicador rápidamente así para poder ver qué tal lo está viendo los mercados financieros, cómo están viendo, ¿no? Que se está cómo comportando la economía, ¿no? Entonces es un indicador muy rápido, muy fácil de ver y dice, oye, ¿sabes qué? Lo que dijiste ahorita no me gustó, o sí me gustó, ¿no? Y eso, en eso sí, así se muestra el tipo de cambio y por lo tanto se ha mantenido estable, ¿no? O sea, en cuestión de finanzas públicas, de repente se han hecho decisiones no muy buenas, pero sale alguien y las arregla, o van y ponen orden y al final ya no se ve mal. Mira, qué interesante. Una duda adicional, ¿dejaste la cabellera en Eco 5 o en qué parte del Más o menos por ahí, una de esas fue donde dijo adiós. En Tabasco la dejaste. No, sí fue acá en la Ciudad de México. El aire no es tan bonito como el de Tabasco. Sí, es que para la audiencia que nos escuche, seguramente nos escucharán muchos alumnos del ITAM. Un saludo para todas y todos los itamitas, pero esas materias que refiere Diego son las materias de las más difíciles que existen en la institución, en la H institución, entonces siempre los estudiantes viven bajo un estrés considerable, casi como el estrés que vivía... Lo podemos notar en la cabellera de nuestro invitado. Mira, ya es el nuevo look de moda, ¿eh? Casi como el estrés que vivía el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, de Carlos Salinas, ¿no? Al momento de la devaluación, un poquito remontándonos a la historia con un experto en temas económicos, o eso dice ser. Fernando, ¿cuál sería tu opinión al respecto de esta devaluación que se vio en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando decían la economía pende de alfileres? ¿Crees que fue error del gobierno de Carlos Salinas? ¿Le atribuyes el error al gobierno de Ernesto Zedillo? No sé. No, mira, cabe destacar que aquí Diego tenemos... Cedillo quiere que le pegues al Pero clarísimo, ¿no? Clarísimo. Pero sin duda, sí. No, a ver, o sea, la economía en estas épocas es un contexto completamente distinto al que hay ahorita. Ajá. Entonces, oye, que sí hubo errores garrafales. Oye, que, no sé, había muchos factores, la verdad, o sea... Poder decirlo, no sé, ahorita en un segmento tan rápido, de quién fue la culpa, es difícil. Hubo mucha gente, hubo mucha gente involucrada, hubo errores graves que no se deben de haber hecho en ese momento. Y es muy fácil juzgar el pasado desde el presente. Claro. Uno en esa situación, quién sabe qué hubiera hecho. Así es, no, la verdad es que sí es un contexto complicado, ¿no? El que se vive en esa economía. Y es un contexto completamente distinto a la economía de hoy. O sea, eso hay que entenderlo porque es muy importante. En ese entonces no había emisiones de deuda, o sea, una emisión de deuda de 2-5 años del gobierno federal era considerada a largo plazo.
Ok, O mira. sea, qué no, interesante. eso, y hoy en día ya, bueno, Están a 20, 30 años, ¿no? 20, 30 años como si nada, y ha habido emisiones de 100 años, o sea, los que se Ok. ven la perpetuidad de gobiernos, y haciendo incluso emisiones de bonos verdes, ¿no? Por ejemplo, Ok, ¿no? ok, ok. Entonces, Muchos culparon al tema de los tesobonos. de los tesobonos, ¿Va, ¿no? va por ahí? Al final del día había muchos factores. Las finanzas públicas todavía no estaban tan sólidas, apenas iban a hacer un nuevo organismo autónomo que es el Banco de México. La economía era otra cosa, ¿no? Era otra cosa, y defenderla con esa debilidad, como dice, en alfileres, es complicado, ¿no? Es complicado. Ok. Oye, una duda adicional. A los jóvenes que te ven y le llaman la atención las finanzas y la economía del país, tú como joven involucrado en ese medio, como funcionario público, ¿qué les recomendarías para tomar ese camino y para involucrarse en la vida pública, económica del país? Pues mira, hay muchos caminos, pero lo más importante es Estudiar. La verdad es que en este sector es un camino muy técnico, entonces hay que estar bien educados, pero también, como dice las cosas buenas de esta administración, ¿no? El voltear a ver la parte social también es importante, ¿no? Entonces, siempre estar pegado al libro, ver todas las perspectivas que te pueda dar las distintas teorías económicas y voltear a ver cómo está la realidad y en qué está fallando y qué está haciendo bien, ¿no? Sí, no, Esa es la no manera. clavarse con el neoliberalismo que mucho enseñan en la institución, no, tener una perspectiva amplia de lo que es la economía del país. Y sin duda yo creo que la más importante de todos, siempre los datos, ¿no? La gente siempre está cerca de la estadística, a lo que dicen los datos, entonces ver siempre la teoría de, oye, ¿cómo está funcionando? ¿No? Y medir las cosas es muy importante, ¿no? Fernando, yo te quiero preguntar, personalmente, yo creo que cada país debería tener su propio modelo económico, etcétera. Pero tú que eres economista, ¿cuál es la tendencia de los países? ¿Qué corriente económica o qué receta económica se está planteando ahora para lo de la Agenda 2030? Oye, es muy curioso que me preguntas porque es un tema que todo el mundo habla hoy en día, ¿no? Y no es fácil porque la verdad es que el 2030 está basado en una idea de globalizada, ¿no? Y hoy en día estamos viendo que ya déjate el económico, la parte política Se está cerrando. Exacto. La verdad es que es un entorno distinto. La gente, la población no le encantó el modelo global porque no se implementó con unas fallas, la verdad, ¿no? O sea, se implementó siempre buscando la parte económica, pero se olvidó lo social. Eso sí es algo que incluso el mismo modelo neoliberal lo dice, ¿no? O sea, oye, se vio muy bien las finanzas, pero siempre va a haber perdedores en el comercio internacional y esos perdedores no se ayudaron, ¿no? Y normalmente son los países más desfavorecidos. Incluso los países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, al final del día, el que haya ganado Trump, no verlo nada más porque la gente es racista en Estados Unidos es simplificar un problema que hay, La ¿no? miope de la Exacto, realidad. exacto, ¿no? Y hubo gente que perdió en este contexto global de Estados Unidos y se vio triste, y normalmente los que pierden más que los que ganan más en el agregado, ¿no? Entonces, va a ser difícil implementar una agenda así si no estamos en un contexto global, ¿no? Entonces va a ser interesante ver cómo se desarrolla. Yo espero que no se pierda, quizás con un poco de nacionalismo medido, me gustaría a mí, ¿no? Sí, claro, porque por ejemplo el siglo pasado pues tuvimos el keynesianismo, después vino las doctrinas neoliberales que se implementaron en Sudamérica, Chile, etcétera. Pero sí muchos, bueno, a mí personalmente me preguntan qué modelo en específico, si tiene algún nombre. No, O Una hasta economía moral. Ahora sí. Dudo mucho que ese sea el nombre de lo que se está planteando, pero puede ser un bonito apodo. No, o sea, yo creo que este contexto, con base en lo que plantea Daniel, y tú también no me lo dejarás mentir, Fernando, a reserva de que tu estigma y tu pasado fifí te lo impida, Regresas hay que ser hay que dejarlo, caliente. Hay que tener algo cierto aquí. Nos enseñan a nosotros el contexto de las especializaciones perfectas, de una gráfica muy básica que es
si tú produces más de A, dedícate a A, y tú que produces más de B, nos dedicamos a B. Pero ¿qué pasa en un mundo globalizado, en un mundo realista, que Fernando se enoja con Diego y le deja de dar B, o en un momento dado lo condiciona, ¿no? Eso es el tipo de cosas que tal vez en los mercados en competencia perfecta no se tengan previstas. Y lo que es peor, beneficioso lamentablemente, siempre vulneran a la gente con menores ingresos o a la gente más humilde, vamos a llamarlo así. Entonces yo creo que el contexto que plantea el presidente de impulsar la economía de abajo hacia arriba, es decir, que ya no permee la economía dando grandes cantidades de dinero a los empresarios, sino que permee de abajo para arriba dando lo mínimo indispensable, o más bien dicho, una vida digna a las personas que no tengan acceso a ellos. Ya te echaste el comercial. Qué bonito suena, iba a decir además, Muy bonito. En los programas sociales, Se oye muy bien, ¿no? Muy bonito, ¿no? pero- ¿Qué película es? como economista, ¿Qué película es esa? como gente que de un pensamiento neoliberal o de una formación neoliberal como la tuviste, como la tienes y como la tendrás, estoy seguro, en Harvard, en Yale, no sé a qué universidad vaya a hacer tu maestría, mi estimado Fernando, pero ¿cuál sería tu opinión al respecto? Porque mucha gente critica esto, mucha gente lo tacha de populismo, lo tacha de X o Y razón, pero objetivamente creo que es dignificar a la ciudadanía. Yo lo veo desde No, a ver, perspectiva. sin duda, yo lo he dicho mucho, ¿no? O sea, la economía El secretario de neoliberal... Hacienda del programa, así que va a estar lo que digas y no digas. No, a ver, Oye, no lo amenaces. Oye, no condiciones su respuesta a su trabajo. Dale chance. No, a ver, la economía neoliberal y la economía social no están peleadas. O sea, al final del día el desarrollo económico es toda una gama de la teoría económica, ¿no? Y es importantísimo, como dices, o sea, siempre tiene que cuidarse, siempre tiene que verse y es parte, yo creo que importante de lo que vamos a ver a futuro. Yo creo que, o sea, justo esta pérdida que se va a dar en la globalización va a ver a la gente que hace la política pública, va a decir, oye, la parte social es igual importante, ¿no? O sea, la parte ahora también ecológica. Y están a la par. Sí, es claro, o sea, al fin del día, sí, por ejemplo, en un país quizás que están completamente destrozo, es primero la parte financiera y es la parte importante a arreglar, pero una vez que tienes esa, tienes que ir más allá, ¿no? Y es, oye, generar desigualdad desmesurada no ayuda, ¿no? Sí debe haber responsabilidad social en las políticas públicas. Claro, sin duda, ¿no? Entonces, Y ambiental, que lo mencionabas. Claro, que también es un nuevo tema muy importante. Y que está creciendo rapidísimo. Ahora, Claro. me llama la atención, yo entrevistando algunos candidatos en este proceso, se habló mucho de la economía circular, como parte de tener cierta responsabilidad de crear y después, no sé si tengas algún... No conozco mucho la economía Es circular. un tema muy de moda, sin duda. Sí, Es lo que está he de moda. escuchado mucho O de sea, moda en la política, más que nada. No en los temas económicos, fíjate. Es que tú sí te metes Sí, a los engranes. En los engranes. Pero lo mencionan mucho, la economía circular. La verdad, los voy a ser sincero, no estoy seguro a qué se refieren cuando hablan de la economía circular Claro. los políticos, ¿no? Yo Siento creo que son... que ni muchos de ellos saben Exacto, a qué se refieren. siento que son de esas palabras muy bonitas que les encanta decir, pero no necesariamente significan mucho, ¿no? Puede que sí, al final del día, algunos creo que pueden tener ideas muy claras sobre cómo Sí. hacerlo, pero Claro. yo personalmente no conozco, ¿no? Al final del día es importante, ¿no? Es el cuidar la parte de ecológica es importantísimo y el medio ambiente se acaba, ¿no? O sea, si no lo cuidamos. Sí, justamente lo abordan por eso, por la cuestión ambiental, pero de igual manera a mí muchas veces no me quedó claro, pero sí, de que está de moda, está de moda. Yo creo que la verdad es más, ayuda mucho más el financiamiento ecológico, ¿no? Y eso quizás no sé qué capaz si se refieren a eso, generar políticas públicas que vayan enfocadas a, oye, vamos a construir vivienda, oye, vamos a hacer, entonces que esta vivienda sea ecológica, ¿no? Vamos a construir infraestructura, que esta infraestructura se haga de la manera más ecológica posible. Vamos a desarrollar programas que ayuden a la sociedad y que a su vez generen mejoras para el medio ambiente, ¿no? Esa creo que es una manera mucho mejor, ¿no? Okay. Ahora, en esta transmisión hemos tenido bastante grillo, bastante polémica en el tema de las medidas económicas que está teniendo el actual gobierno, pero para la audiencia que nos sintoniza, me gustaría destacar que Fernando no gusta de todos los temas políticos. Él es más de esos banqueros, como tipo el que sale de Mary Poppins,
el esposo de... Que lo he visto en la el película. papá de los niños que cuida a Mary Poppins. Fernando gusta más de los temas políticos financieros, pero del sector privado. ¿Quieres ser de esos, como tipo el lobo de Wall Street? No, por favor. No Ni pongas, cerca, no pongas palabras en su voz. Sí, no. Pero eso fue en el detrás de cámaras. Pero voy a lo que sigue. El lobo de Wall Street creo que es una imagen muy, muy típica del sector financiero. Ok. Y muy fea, la verdad. ¿Crees? Sí, sí, o sea, sí. Bueno, que a ti te gusten esos Sí, temas. pero Otra cosa. no, mira, hay gente así, sí es cierto, y ya va a haber siempre, pero no es la norma, y yo creo que hay mucha pena en el sector financiero para que ya no se comporte así. Ok, han habido medidas. Sí, no, por ejemplo, incluso uno de las instituciones más importantes que hay ahorita en el sector financiero se llama el CFA Institute, que justo yo estoy en camino a conseguir la certificación. Okay. Habla sobre justo ser la parte más técnica, saborear lo más técnico a la gente del sector financiero, Mira. pero siempre con una parte de ética, ¿no? ¿Social? Más bien ética, ¿no? O sea, justo como la película de Lobo de Wall Street, que se dedicaban a fregarse a sus clientes. No, de eso no se trata el sector financiero, ¿no? El sector financiero es el medio para que la economía fluya, ¿no? Y si le metes esas cosas, pues no jala. A lo que yo iba con esto, Fernando, previo a la polémica de Diego y Daniel, que quieren tachar de fascista, un comentario que, por cierto, para nuestra audiencia no ha contestado Diego, si es fascista o demócrata, pero luego llevaremos al Aquí respecto. mis compañeros ya no saben ni qué inventarse para intentar generar polémica. Conmigo llegan 5 episodios con lo mismo. Y no responde. Y no, sigue sin Le responder. respondo los mismos, no soy fascista. Diego Cedillo, pues le encanta la palabra, creo que la conoció este mes. ¿O no? Dominguera, palabra El libro de ahorita, ¿no? Literal. Pero reitero, Eso les dan de leer en la cuarta transformación. no, fíjate que he leído la cartilla moral que impulsó el gobierno para Bueno, regresando a nuestro invitado. contextualizar a la ciudadanía, pero sí, regresando a lo que iba a brevar contigo, Fernando, ¿qué recomendación le darías a los jóvenes, a las personas que quieren ingresar en el mundo financiero, este mito que existe de invertir en la bolsa, de irte a Nueva York, este factor, lo voy a decir, este breve comercial porque la vi la semana pasada, la película del Gran Gatsby, este factor de cómo el escritor cotizaba en bolsa, etcétera. Yo creo que siempre existe esta duda, ¿no? Siempre está este mito de los que quieren invertir en bolsa, el famoso Dotcoin, el famoso Bitcoin, que me hubiera gustado brevar en eso, que tal vez lo podamos hacer. Pero primero, ¿qué consejo le darías a las y los jóvenes, a las personas que quieran interesarse en el sector financiero? O sea, ¿es sencillo, no es sencillo? A ver, ¿Qué cursos es tomar? importante. Las finanzas son para todos. O sea, no hay nadie que no tenga el conocimiento para poder estar en las finanzas, ¿no? Y la parte importantísima para empezar, o sea, si quieres invertir es ahorrar, ¿no? Y la verdad es que dejarlo en el banco no sirve. Entonces, volteen, empiecen a ver, hay muchas maneras de encontrar la misma Bolsa Mexicana de Valores, la MIB, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, tienen muchos recursos para que la gente se vaya acercando, ¿no? Y hay muchos instrumentos que no tienen que ser complicadísimos, como está la Afore, ¿no? La Afore es un gran acercamiento para que la gente que no entiende, que no quiere ponerse a tradear que la empresa esta, que te metes ahí y tu dinero está resguardado y va a generar un rendimiento, ¿no? Es que la gente escucha Bolsa Mexicana de Valores y siente que es para las personas más acaudaladas de este país. No, y fíjate, o sea, sí es lo que lo que se piensa, pero no debe ser así, ¿no? Y creo que ahorita en estos momentos, a nivel global, se está viendo, ¿no? Cada vez hay más lo que le llaman en Estados Unidos el retail investor, Claro. que es el inversionista como cualquier otro, que está metiéndose a la bolsa y está invirtiendo ¿en qué? En las empresas que les gusta. Desde la sala de tu Y casa. Desde las que están viendo el meme. Está creciendo eso. Por favor, ¿no? Está creciendo eso muchísimo y también con las nuevas plataformas que han hecho, también muchos lo llaman la democratización de las finanzas y más por lo que vimos con Bitcoin y luego con GameStop. Son otros momentos para invertir y las personas están dando cuenta que cualquiera puede jugar ahí. Claro, ahora que mencionamos muchas como Bitcoin, Sí. El otro día en WhatsApp me estaba diciendo Fernando, oye, pregúntale al presidente qué opina del Dotcoin. Oye, pero además, ¿cómo se inventa? No, de verdad. No, pero ¿qué onda con todo esto? Nada más es muy importante decir que sí lo entiendan, esas son inversiones muy riesgosas, ¿no? Las que estamos viendo, entonces, sí tengan cuidado. Primero acérquense a lo simple y de ahí pueden ir avanzando quizás a cosas más complicadas, ¿no?
Así es. Reitero, nada más a manera de concluir, porque lamentablemente pues el tiempo no nos da. ¿Cuál es tu opinión puntualmente del Bitcoin, del Dogecoin? Diego aquí me quería comentar que quiere comprar varios Dogecoins, pero que le da miedo el tema de invertir en estas monedas. ¿Tú qué sugieres? ¿Qué sugerirías puntualmente? Es una apuesta. O sea, si lo quieren hacer, es como piensen que van a ir al casino. O sea, la verdad, son así de riesgosas. Realmente no hay un fundamental, o sea, haciendo ahorita en general, no hay un fundamental grande para ellos. Pero son un tema nuevo, ¿no? Que viene a futuro, entonces puede ser una apuesta grande o una apuesta muy, muy mala. Bueno, sin duda agradezco que estés aquí con nosotros en Grupo Cantón. Sin duda fue un diálogo que disfruté mucho, espero que ustedes igual. Los invito a seguirme en mis redes sociales. Soy Diego Fuentes en Twitter, Diego Fuen en Instagram y todas las redes sociales de Grupo Cantón y Diario Basta, que ahí transmitiremos el programa. Mi estimado Fernando, adelante por favor, si nos puedes compartir tus redes sociales y también un saludo para todas y todos los que nos sintonizan en Tabasco hoy, lugar y tierra de donde es aquí mi estimado Fernando Lazo. Adelante, Fernando. No, yo uso LinkedIn, entonces ahí me pueden seguir. Esa es la red social de los profesionales. La verdad es que Twitter no lo utilizo mucho. Leo las noticias, pero no lo utilizo. Entonces en LinkedIn me pueden encontrar con Fernando Lazo Barrueta y ahí publico muchas cosas del sector financiero, si ese es su interés. Mi estimado Daniel, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Fernando Lazo. Mis redes sociales son @SamperiodDaniel en Facebook y @SamperiodDan en Twitter. Muchas gracias por tenerme. Pues un saludo a todas y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Diario Basta del Grupo Cantón. Les reitero, mis redes sociales son Diego E. Cedillo en Twitter. Y Fernando, previo a concluir en esta temática del programa Discusión, siempre tenemos una pregunta Cantón. Esta pregunta es algo para interactuar con nuestra audiencia y que también los que nos sintonizan pues nos puedan conocer un poco más. En este caso, pues estoy seguro que más de una tabasqueña quisiera conocerte más, o una capitalina, o tabasqueño, quién sabe. Entonces, la pregunta Cantón del día de hoy sería: ¿cuál ha sido tu materia favorita, ya sea en preparatoria, en universidad o en secundaria, y el profesor? A manera de no protagonizar, voy a ser muy breve. La mía fue una materia de estudios generales que se llama Problemas de la Civilización Contemporánea 1, y entre paréntesis voy a poner a mucho orgullo, con el profesor Antonio Díez Quesada. Espero que nos pueda estar viendo y le mando un afectuoso saludo. Si me lo permiten, empiezo con nuestro invitado, estimado Fernando. Una materia que haya sido la favorita y el profesor, en cualquier ámbito, prepa, claro. Yo creo etcétera. que mi favorita, la verdad, fue la última de la carrera. Se llama la Clínica de Fusiones y Adquisiciones. Okay. Muy técnica, la verdad, pero fue una clase en la que era el culminar todos mis conocimientos de la carrera, y con muchos retos, y en el que estábamos de todas las carreras. Fue muy, muy divertida. ¿Con qué profesor? Fueron con eran dos profesores. Se llamaban Chucho y Manuel. Gran materia. Saludos a Chucho y Manuel. Algún día podremos cruzar con ellos, espero yo que no tan lejano. Mi estimado Daniel, si me lo permites, Diego. A ver, Daniel. Por favor, Diego, primero. A mí una de las materias que más he disfrutado es Derecho Público o Derecho Constitucional. A mí me encanta esa rama del derecho y sin duda la disfruté muchísimo. Mi estimado Daniel. ¿Con qué profesor? Camarena se apellidaba. Okay. Saludos. Bueno, mi materia favorita es un poco más lúdica, es el seminario de taller de producción radiofónica que tomé con el profesor Ernesto Cano, a quien le mando un saludo allá a Radio Nesa. Y bueno, sería todo. Pues bueno, nuevamente me despido de ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta ocasión. Les recuerdo que nos pueden sintonizar lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche en todas las redes sociales de Grupo Cantón y en este caso en Diario Basta. Gracias por vernos. Hasta luego. Hasta luego.